La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Buscando la verdad y apelando a la sensibilidad, la sensatez, la cordura, el diálogo, la mediación, el mecanismo civilizado más idóneo para la solución de los conflictos, vamos a analizar hoy en el programa Controversia un tema vinculado con el tema estructural. ¿Cómo recuperar la paz en el Ecuador? Encontrar salidas jurídicas, políticas, sociales. ¿Cuál debe ser el papel de las instituciones hoy tan débiles? ¿Y cómo generar estabilidad democrática en el Ecuador? Más allá de la coyuntura de 2 semanas de violencia y vandalismo y destrucción en el marco del levantamiento indígena convocado por el presidente de la CONAIE, señor Leonidas Issa, queremos plantear hoy la búsqueda de estas soluciones estructurales para superar esta débil institucionalidad que deviene de la Constitución de Montecristi del 2008, que constituye una camisa de fuerza en el país, una constitución de derechos y no de un Estado de derecho. Hemos vivido ya en estas condiciones durante 14 años y es bueno evaluar cómo superar, cómo ir a los temas de fondo, porque caso contrario vamos a solucionar, como quiere el país, este nuevo levantamiento como ya ocurriera en octubre de 2019 y vamos a ir a elecciones, primero las seccionales del próximo año y luego la del 2025, las presidenciales, con el mismo marco jurídico, con la misma institucionalidad débil, con la misma corrupción que lastimosamente tiene sometido a nuestro país. Quiero dar la cordial bienvenida para analizar este tema a nuestros 3 invitados, el doctor Gustavo Medina López, jurista, ex procurador general del Estado, el doctor Simón Espinosa, analista, escritor y estudioso del derecho, y el doctor Roberto Salgado, jurista, escritor y también estudioso del derecho. Quiero empezar con el doctor Gustavo Medina López. Doctor Gustavo Medina, ¿cómo recuperar la paz, encontrar salidas jurídicas, políticas, sociales? ¿Cuál debe ser el papel de las instituciones y cómo generar estabilidad democrática para que no se sigan repitiendo estos hechos de violencia, vandalismo y destrucción en el Ecuador? Muy buen día. Buenos días. Primero, gracias Miguel por esta invitación y el agradecimiento crece puesto que voy a compartir este espacio con 2 distinguidos y queridísimos amigos, Simón Espinosa y Roberto Salgado. La pregunta lo ha planteado Miguel: ¿cómo recuperar la paz de la República? Y ciertamente, desde el punto de vista teórico, el diálogo es la medida, el método o el instrumento. Pero ese diálogo entraña que quienes van a dialogar para encontrar soluciones, alternativas de solución a los graves problemas, deben tener la predisposición, primero para dialogar y segundo para llegar a consensos. Y no sé si me estoy poniendo en una posición extremadamente pesimista al decir que yo no encuentro de parte del movimiento indígena y particular o personalmente de su líder, señor Issa, ninguna actitud ni siquiera para conversar y menos para conciliar. Y yo me pongo en la actitud
de que este diálogo tan querido por la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano va a ser un diálogo de sordos, porque de parte de uno de los sectores que tiene que dialogar, tienen ideas fijas, ideas preconcebidas. Hay que votar a Lazo para que vuelva el gobierno de quienes en definitiva están tras de este movimiento. Y eso hace, a mi juicio, imposible. Ojalá lo que estoy diciendo no fuera verdad. Hace imposible ese diálogo y el propósito de encontrar soluciones que preserven este valor trascendente que se llama la paz de la República. Doctor Gustavo Medina, y más allá de esta coyuntura de lo que sucediera en este diálogo, 300 organizaciones que han avalado la comunidad internacional, países respetables de la Unión Europea, Estados Unidos, ¿cómo encauzar al país a fin de ir esto que ha sido un gran anhelo? Cambios constitucionales, enmiendas constitucionales, cambio de la Constitución, a fin de que no sigamos en el mismo círculo vicioso con estos problemas e ir a estos cambios estructurales en el Ecuador que permita dar certeza y estabilidad institucional. La Constitución de Montecristi, que aparentemente es la más revolucionaria, entre comillas, que ha tenido la historia de nuestro país, está hecha bajo la concepción de que las normas se aplican cuando favorecen al caudillo, al que manda en un determinado momento político. En ese momento, las normas operan adecuadamente porque están acordes con los designios del mandón de turno. Pero cuando esa coyuntura política no ocurre, ese instrumento jurídico, llamada Constitución de la República, se convierte en un verdadero obstáculo para conseguir el bienestar colectivo que se fundamenta en el valor que tanto hemos enaltecido, la paz. Porque el bienestar colectivo, el estado de bienestar de un país se consigue teniendo como presupuesto la paz que implica trabajo, la paz que implica producir riqueza, pero también distribuir esa riqueza con un sentido de equidad. Y eso no facilita la Constitución de Montecristi, que más bien ha sido elaborada con la concepción de que no hay que reformarla, porque ella contiene disposiciones que a mi juicio hacen imposible una reforma constitucional adecuada. De suerte que el propósito ha de ser ir hacia la restauración plena de la soberanía popular que permita adoptar un nuevo estatuto constitucional. Pero eso implica también el concurso de la ciudadanía, del gobierno y de las instituciones del Estado. Me refiero especialmente a la Corte Constitucional. Bienvenido al doctor Simón Espinosa Cordero, analista, escritor, estudioso de Derecho. ¿Cómo recuperar la paz, encontrar salidas jurídicas? ¿Cuál debiera ser el papel de las instituciones? ¿Cómo generar estabilidad democrática? Decía el doctor Gustavo Medina, el restablecimiento pleno de la soberanía popular. ¿Cómo lograr estos cambios para no estar con estos sobresaltos y que dé certeza en el futuro al país y no vayamos a las mismas elecciones con la misma camisa de fuerza como es la Constitución del 2008? Doctor Simón Espinosa, muy buen día. Muy buen día, mi querido Miguel. Yo repito el exordio de nuestro buen amigo Gustavo Medina,
de encontrarme muy contento con Miguel, con Roberto, con Gustavo, personas grandes, buenas, confiables, serenas, amistosas. Así es que estoy muy contento en este diálogo. He oído con mucha atención las palabras del doctor Gustavo Medina y voy a comenzar primero con señalar la Constitución de 2008 frente a la de 1998 y segundo hacer algunas reflexiones más generales. Pero antes debo decir que tampoco yo veo, y en esto comulgo con Gustavo, cómo se va a solucionar el conflicto en que estamos metidos ahora, puesto que esto obedece pues al Foro de Sao Paulo y al narcochavismo que financia todos estos movimientos, al carácter mariateguista del líder Issa y también a la poca perspicacia, diría yo, del gobierno que no ha acudido a gente que le pueda asesorar debidamente. Y bueno, ahí termino esto. Yo difiero de Gustavo en la interpretación de que la Constitución de 2008 es inamovible. Muchos juristas con quienes he trabajado yo y de peso, pues sostienen que hay una disposición final en la Constitución de 2008 en que dice que esta Constitución ha sido votada y validada, no es la palabra exacta validada, porque no tengo aquí el texto de la Constitución, pero la idea es de que ha sido votada y validada por el pueblo, y esto es lo que le da el valor a la Constitución. Entonces decimos que de acuerdo con un antiguo y reputado principio jurídico de las cosas se deshacen como se hacen, pues así como el pueblo deshizo la Constitución de 1998 y votó por la del 2008, ahora podemos hacer lo contrario, votar por la muerte de la Constitución de 2008 y por el renacimiento de la Constitución de 1998 con los aditamentos necesarios para ponerla al día. Esta es pues la tesis que defendemos. Cambió totalmente la... Sí. Somos un grupo, Miguel, que faltando pues al deseo de mis amigos, está constituido principalmente como fuente principal el doctor Osvaldo Lugo, el doctor Mauricio Gándara y yo, más otras muchos abogados y personas que entienden de la Constitución para decir que este es el camino justo. No sé, hasta allí el aspecto de cambiar la Constitución. Doctor Simón Espinosa, a propósito de lo que usted señala, le hemos leído, le hemos seguido, le hemos escuchado que usted viene siendo partidario de que se ponga fin a la Constitución del 2008 y poner en vigencia la del 98. ¿Qué es lo que hace falta para que aquí se tome conciencia, se evalúe lo que ha sido esta Constitución del 2008 y se vaya a ese cambio? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Decisión política? ¿No hay mecanismo constitucional para lograrlo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acabo de decir que si hay mecanismo constitucional para lograrlo. Lo principal es que el presidente, a quien hemos hecho llegar el documento extensamente, no da respuesta y estamos seguros de que
Esto depende del presidente y estamos seguros también de que no lo va a usar, porque él quiere mantener la Constitución del 2008 con algunos cambios. Pero esto no va a solucionar nada, porque la Constitución con cambios queda intacta, pues no, sean cambios superficiales. Pero lo grave es que ni siquiera se ha podido articular esos cambios. Hubo un esfuerzo, se recogieron más de 300,000 firmas, se canalizó en la Asamblea Nacional para al menos 3 enmiendas constitucionales y lastimosamente esto quedó en nada, doctor Simón Espinosa. ¿Por qué no falta un impulso político, una conciencia de lo que significa esta camisa de fuerza de la Constitución del 2008? Bueno, Miguel, el plan del doctor Julio César Trujillo, encomendado al doctor Dávila Jaramillo, a Rosalía Arteaga, a Hernán Pérez Luz, a Darwin Seraquibe, a mí, se encontró obviamente con un problema fundamental que necesitaba ser, una vez cumplidas las condiciones requeridas de las firmas, que se cumplió con superabundancia, tenía que ser aceptada por el Congreso, por la Asamblea Nacional. Ahora bien, sabemos que la Asamblea Nacional, pues, no le conviene a la Asamblea Nacional. Tengo yo la sospecha de que ni siquiera debatieron a fondo, sino que, como he sido informado, un poco simplemente hablaron entre sí y negaron sin tomar en consideración, porque no les convenía que hubiese un Senado con muchas atribuciones, no les convenía disminuir el número de asambleístas, que en este caso pues serían diputados, no les convenía sobre todo la elección de asambleístas en la segunda vuelta, en el mismo día de la elección presidencial. Entonces, eso fracasó y no ha de salir, ¿no? No ha de salir. Bienvenido al doctor Roberto Salgado, jurista, escritor, estudioso del derecho. Doctor Roberto Salgado, ¿cómo enfrentar este momento, más allá de la coyuntura, estas 2 semanas de violencia, ir hacia cambios estructurales que permita dar estabilidad al país, certeza, confianza, seguridad jurídica? Muy buen día, doctor Salgado. Muy buenos días y muchas gracias, Miguel, por la oportunidad y la invitación para poder compartir con tan distinguidos amigos como son el doctor Gustavo Medina y con Simón Espinosa Cordero. Hoy he escuchado con mucha atención pues los valiosos comentarios de ellos, que yo los valoro, pues como no puede ser de otra manera, viniendo de gente tan patriota y tan conocedora del derecho y de la realidad por la que ha atravesado desde hace tiempo en nuestro país, que yo poco o trataré de un poco empatar con esa presentación que ellos han hecho, pero irme tal vez un poquito antes de la situación actual muy brevemente. Una de las cosas que he notado últimamente, y creo que tú también y todos nosotros habremos visto, es que las generaciones actuales no están enteradas totalmente de lo que ha ocurrido anteriormente. Simplemente para las generaciones actuales existe tal vez históricamente la presencia del presidente Correa y todo lo que ha ocurrido desde entonces, para desde ese ángulo simplemente hacer el análisis que hace esta generación. Pero yo sí creo que es importante que yo les comente algo con todo el mayor respeto y consideración hacia ustedes, de que sí hubimos en su momento, junto con Gustavo y con Simón, gente que desde hace mucho tiempo atrás pensamos que el Ecuador necesitaba de una reestructuración política. Particularmente yo en 1997 escribí un libro que se llama, pues se sigue llamando El Ecuador hacia el siglo XXI,
que es de 1997, y la fecha exacta de su publicación es de enero de 1997. ¿Por qué es importante mencionar esta fecha? Porque este libro es escrito antes de la caída de Bucarán. Ya en ese entonces se vislumbraba, y yo también vislumbraba dentro de muchas personas, la necesidad de hacer cambios importantes dentro de la función pública y de la Constitución que en ese entonces teníamos vigente, que era la de 1978. En 79 vino el presidente Jaime Roldoso. En ese libro yo mencionaba ya muchos de los aspectos estructurales que deberían cambiarse a nivel no solo de la función ejecutiva, sino de la legislativa y la judicial. Establecía, por ejemplo, que no puede ser diputado cualquier persona por el mero hecho de ser ecuatoriano y tener una edad, sino que se requería de ciertos atributos que la ley o la propia Constitución debía establecer para tratar de mejorar de esta manera la representación popular, que la tenemos ahora, yo creo que muy precaria en los términos actuales, y tal vez una de las peores asambleas que tengamos ahora. Lo mismo mencioné con respecto a la función judicial. Lo mismo mencioné con respecto a la posición del presidente de la República, porque realmente la piedra angular y definitiva para hacer el cambio en el Ecuador, si bien es cierto se requiere de la función legislativa, tiene que tener un líder, alguien que lleve adelante la reestructuración. Y en este caso esa función le corresponde sin duda al primer magistrado del país, que es el presidente de la República. Nosotros decíamos en nuestro libro que lo primero que tenía que hacer un presidente de la República para ponerse a tono, o poner a tono al Ecuador en el año del siglo XXI, era preparar una consulta popular, pero una consulta popular que tomara en consideración todos estos aspectos que en términos generales estamos hablando, pero que debería ser introducida o puesta a consideración del pueblo al día siguiente de que el presidente se posesione, porque resulta obvio que solamente con ese gran concurso de votos que los llevaron a la presidencia tiene la legitimidad suficiente no solo para presentar la propuesta, sino para obtener un buen resultado. Lastimosamente, este tipo de cosas no se dieron en ese entonces y ni se han dado tampoco ahora. Cabe recordar, por ejemplo, también, y esto es importante, ¿por qué la falta de credibilidad en cuanto a la democracia? Porque la democracia ha sido realmente manoseada en el Ecuador por parte de los intereses, y esos son los intereses que siguen manoseando la República, con un incremento adicional que no teníamos en 1997, que es esa fuerza poderosa que ahora aparece políticamente, que es la de los indígenas. Recordemos inclusive brevemente, por cierto, que cuando Bucarán fue defenestrado, se lo hizo sin renuncia de él ni ningún juicio, con lo cual rompía en sí ya lo que establecía la Constitución. Tuvimos ahí lo que se recordarán ustedes, lo que yo llamo la democracia de camioneta. Adicionalmente, tuvimos ahí a un presidente interino que no estaba previsto en la Constitución. Entonces, permanentemente se ha ido manejando la Constitución a los intereses de las personas. No quisiera seguir hablando más, ya hablamos de la Constitución del 2008, hablamos sobre el tema de Yamil Maguad, que así mismo fue defenestrado sin juicio ni renuncia, el feriado bancario, el coronel Lucio Gutiérrez, que todos conocemos, y la llegada de Correa en el 2006, que lo tenemos hasta el 2017. Moreno 2017-2018, hablamos de Trujillo, que era un momento especial en la vida histórica del país, en el cual se suponía que debía haberse hecho los cambios suficientes de las autoridades para llevar adelante inclusive los procesos que necesitaba el Ecuador. Sin embargo, lamentablemente, yo tengo que decirlo que no ocurrió así. Recuerden que en el caso del Consejo de Participación Ciudadana del doctor Trujillo, les llamo así porque eran muchos más los miembros del Consejo, se ratificó, recuerden ustedes, al segundo al mando de la Contraloría, que fue el Contralor que tenemos ahora preso, el señor Celi. Eso se hizo en esa época. Recuerden ustedes que se nombró el segundo al mando en la Superintendencia de Compañías, que fue el señor, no me acuerdo ni el nombre, este rato, ¿cómo es el nombre? Bueno, Anchundia, y ahí tenemos el problema de la ISPOL, que es un problema muy grave. A mí me duele mucho ver en las calles ahora a todos nuestros policías
que están ofrendando su salud, su vida, cuando sabemos que se permitió que se lleven $900 millones de la jubilación de los policías, pues. Entonces, este tipo de cosas lastimosamente se dieron a partir de lo que ocurrió en la época del doctor Trujillo, que él debió haberse impuesto frente al presidente Moreno para que las cosas funcionaran bien. Pero bien, eso es una historia que lastimosamente no es conocida por la actual generación, y por eso es que la repito brevemente. Ahora, ¿qué ocurre en el momento actual? Necesitamos definitivamente... Doctor Roberto Salgado, si me permite, hemos leído su libro del año 97, y si uno compara con la realidad de ahora, virtualmente lo que habría que cambiar quizás nombres, apellidos, la situación sigue siendo igual en el país. Y luego de lo que usted escribe en su libro, han pasado 2 constituciones, la del 98 y la del 2008, y el país sigue dando la vuelta en el mismo círculo, doctor Salgado. Miguel, 25 años han pasado, es un cuarto de siglo de lo que yo les estoy hablando, del 97 al 22 son 25 años, y no hemos hecho lo que teníamos que hacer, y la pregunta de fondo surge de la actualidad, que yo no creo que no solo no lo hemos hecho, a quienes correspondía, por supuesto, sino que estamos peor de lo que estábamos en 1997, porque el irrespeto a la ley ahora es absoluto. Ahora lo que está ocurriendo en el Ecuador es una cosa que no se ha presentado antes, ya se presentó en octubre como un inicio en el 2019. Ahora, en el 2022, bueno, es una guerra civil, es decir, aquí no hay respeto a la Constitución, respeto a la ley, respeto a la sociedad, no hay respeto a nada. ¿Vamos a permanecer así? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos un líder, un presidente de la República que se siente desde el primer día en el solio presidencial de Carondelet y tome las decisiones que debe tomar. Cierto es que es importante para un Estado manejar sus cuentas, sus macro cuentas, pero más importante es el manejo de lo social. Este país desde 1997, al que yo me refiero hasta ahora, necesitaba y sigue necesitando con urgencia una evidente y real y trascendente acción en lo social. Hay que dar privilegio a lo social frente a lo que se hace en el sentido de las cuentas fiscales. En eso yo considero sinceramente que no ha funcionado el actual presidente de la República. Esto no significa que deba cambiar de actitud y que, acompañando de todos los ecuatorianos, mantengamos en primer lugar el Estado de Derecho, pero vayamos de alguna manera a hacer el cambio que requiere el Ecuador, o no podemos seguir esperando 25 años más. Eso es en términos generales lo que yo les puedo comentar. Doctor Roberto Salgado, y de su experiencia, ¿por qué cree que no se puede cambiar esta estructura en el país? Como porque decía... Porque sí, no hay la actitud de los actores que deben hacerlo, que siguen manejando el país bajo sus intereses. Aquí no existe patriotismo, sino intereses. Si es que encargáramos el manejo del país a gente como Gustavo Medina o como Simón Espinosa, tengo yo la seguridad de que las cosas marcharían porque no se tiene intereses, sino un patriotismo auténtico. El problema es que aquí, para las funciones públicas, no se designa a las personas que debe designarse, es decir, a las personas honestas y capaces. Aquí se designa al primo, al hermano, al cuñado, al que me ayudó en la campaña. Así no podemos cambiar el país. Por eso digo que necesitamos de un líder auténtico que tome dentro de su equipo, porque equipo no existe ahora en el actual gobierno, que lleve adelante la gestión suficiente para hacer los cambios. No es que con esto vamos a llegar a un país de maravilla, pero sí creo que vamos a mejorar bastante. Esencialmente el cambio tiene que darse en la asamblea del país. Ahí es donde debe cambiarse. Y obviamente concomitantemente en la función judicial. Porque realmente han sido dos poderes que lamentablemente no han dado, no han cumplido las expectativas que esperábamos los ecuatorianos. Pero ellas por sí solas no se van a mover. Se necesita de un liderazgo que tiene que provenir del Ejecutivo. Al no haber ese liderazgo que permita, doctor Salgado, estos cambios,
daría la impresión de que vamos a seguir de tumbo en tumbo. Pasará el tiempo, se arreglará un problema, se superará las demandas con algún acuerdo y llegaremos pronto a las elecciones presidenciales de 2025 con la misma estructura, con las mismas ambiciones, con los mismos movimientos y partidos políticos que daría la impresión están en otro país, el país político y el país real, doctor Salgado. Así es, y definitivamente el primer gran paso que tiene que darse, en esto coincido yo con Simón Espinosa, es en el cambio de la Constitución, que yo particularmente, pues claro, respetando como no puede ser de otra manera todos los criterios, tal vez de gente que mayor conocimiento que el mío, sí debe cambiarse a través de una consulta popular, porque si es que el pueblo fue el que dictó, yo voté en contra, pero si es que el pueblo en general fue el que favoreció la vigencia de esa nueva Constitución, el pueblo, que es el mayor constituyente que cualquier asamblea constituyente, es el que puede también modificar esa Constitución y sí resolver, inclusive, que tampoco que es la gran solución mayor en el fondo, volver a la Constitución de 1998, pero sí es una Constitución mucho más democrática y mucho más manejable para la defensa de los intereses de la sociedad, que es lo que debe primar, y no de los intereses particulares de nadie. Vuelvo con el doctor Gustavo Medina López. ¿Cómo lograr que haya voluntad política, primero para analizar con responsabilidad, con conciencia futuro de los problemas que tenemos y en segundo lugar, tomar conciencia tanto a la generación actual como a las venideras, a fin de que piensen en función de un país que quiere otro futuro, doctor Gustavo Medina? Permítame primero una cariñosa puntualización. Yo no puedo sostener que la Constitución de Montecristi sea inamovible. Soy uno de los pocos con Roberto y otros ecuatorianos que votamos en contra de esa Constitución. Y mucho más, yo he sido un permanente crítico de esta Constitución, expresando que jurídicamente es un adefesio, de suerte que no puedo sostener la tesis de la inamovibilidad de la Constitución de Montecristi. Yo comparativamente estoy de acuerdo, con mucha diferencia, de que la Constitución de 1998 es jurídicamente mejor que la Constitución del 2008, pero hay que encontrar un camino para que eso ocurra. Y ese camino es la restitución de la soberanía popular. Pero claro, eso debe contar con la aquiescencia de la Corte Constitucional. Y entonces sí hay que ver si es que esta Constitución, que ha establecido un candado realmente muy fuerte para ese cambio constitucional, hace posible que la Corte Constitucional salga por los fueros del pleno restablecimiento de la soberanía popular, señalando que una consulta popular sí es posible consultarle al pueblo ecuatoriano si debe seguir rigiendo la Constitución de Montecristi o debemos adoptar como otra constitución, la de 1998. En eso es particularmente en lo que yo pongo mi preocupación. Mi preocupación que obedece a los dictámenes que conocemos de la Corte Constitucional, que es muy pegada al texto de esta Constitución, que se inspira en el llamado neoconstitucionalismo, que ha establecido un cambio inclusive en la concepción del Estado. Siempre debimos hablar
de un Estado de derecho, no de un Estado de derechos, porque los derechos están contenidos en un cuerpo normativo que empieza con el cuerpo normativo más importante, que es la Constitución, y sigue con las normas secundarias. De modo que hay que ir hacia encontrar el camino que haga posible este cambio constitucional por el que algunos ecuatorianos, entre ellos Simón y Roberto, siempre hemos pugnado. Yo me adherí entusiastamente al proyecto de reforma de la Constitución que tenía 3 partes. Acabar con este famoso Consejo de Participación Ciudadana que sirvió para que se nombren contralores como el señor Polit y sus secuaces, que se nombren otros funcionarios. Hacer del Congreso Nacional, debe volver a llamarse Congreso de la República, un órgano con 2 cámaras para mejorar la calidad de la legislación. Pero esa calidad debe empezar también por mejorar quienes ejercen la representación popular. Si para ejercer cualquier cargo se necesita de conocimientos, para ser legislador hay necesidad de conocimientos científicos y técnicos, conocimiento de la realidad nacional, conocimiento de la realidad internacional, para trasuntar ese conocimiento en leyes sabias, que es lo que falta precisamente en la Asamblea actual. Falta de calidad intelectual de sus miembros, al punto de que han llevado a un Congreso con tan baja credibilidad. Yo creo que en los propósitos estamos plenamente de acuerdo. Tenemos que buscar los caminos adecuados que rompan con las murallas que nos dejó el populismo que tiene prostrado a nuestro país, que ha determinado inclusive la situación dolorosa que está viviendo la República, la imposición de movimientos fanáticos que de antemano no quieren conversar para encontrar soluciones adecuadas, razonables para el destino de la República. Estos son los empeños en que creo todos estamos de acuerdo. Doctor Medina, en ese sentido, el camino sería, porque sería bueno establecer, emprender estas buenas ideas que no son nuevas. Ustedes vienen hablando desde hace tiempo, pero para lograr concreciones, porque lastimosamente pasará un episodio como es el actual de las manifestaciones de los indígenas y volveremos a lo mismo. Volveremos a esa situación hasta llegar a nuevas elecciones, la misma estructura de la Asamblea Nacional. Es decir, este es el Ecuador real y los políticos viven otro Ecuador, doctor Medina. Sí, efectivamente estamos marchando sobre el mismo espacio, y mientras no acometamos una reforma constitucional de carácter fundamental, las cosas seguirán ocurriendo como hasta este momento han sucedido. Ese es el empeño que debemos impulsar todos los ciudadanos de buena voluntad. Doctor Simón Espinosa, ¿cómo lograr concienciar sobre la necesidad de estos cambios estructurales para dar estabilidad democrática al país? No se puede seguir viviendo con estos altibajos, con esta inseguridad jurídica en el Ecuador. Esa es la pregunta, como suele decirse, del millón, ¿no? Y lo importante es tener una constitución basada en la ley, cualquiera que sea, es decir, una constitución bien estructurada.
esa es la piedra angular del cambio. Pero yo creo que el problema, pues, es difícil. Primero, la situación del mundo juvenil, de los niños, de los jóvenes, es un mundo muy distinto desde el punto de vista de la percepción y conducta de ellos del mundo que nosotros hemos vivido. Yo ya voy a cumplir 94 años el 8 de octubre, no se olvidarán de la fecha. y claro, hay una gran distancia. Yo tengo 5 nietas, ¿no? Y veo la distancia. Entonces, a mí me ha dado mucha esperanza para ir un poco concretando las cosas, que haya habido en Quito 330 instituciones de la sociedad civil que estén apoyando el diálogo, comandadas por Esquel. Yo creo que por allí habría una esperanza, ¿no? Si es que pudiéramos ir multiplicando estas pequeñas células patrióticas que tienen gran constitucionalidad para que la gente vaya tomando conciencia e involucrándose, de modo que se llegue a formar una fuerte corriente de opinión. Eso es lo que digo. Ahora las reformas, si es que pudiéramos hacer reformas, hay que hacer las reformas pues con una gran visión histórica. Por ejemplo, tomemos el caso de los indígenas. ¿Qué ha hecho el Ecuador para entenderlos, para atenderlos, para tratarlos como ciudadanos? Yo creo que solamente en 1970, en el gobierno del doctor Borja, cuando hubo el gran levantamiento, primer gran levantamiento nacional, el doctor Borja obró con sabiduría e hizo concesiones e incluso entregó tierras a los indígenas de la región oriental. Pero yo creo que ese problema es más de fondo, pues no. Porque yo sostengo, en primer lugar, basado en estudios de ciertos intelectuales, que el espacio de representación mental de Occidente es un espacio basado en la geometría de Euclides y que tiene 2 dimensiones, y que el espacio de los indígenas de América del Sur es un espacio de representación basado en la cruz del sur, no en la línea recta, ¿no? Sino en un rectángulo formado por la cruz del sur, y eso se refleja, por ejemplo, en las pirámides de América, que no son puntiagudas, sino en forma de grana, ¿no? En la forma como ellos lograron hacer la agricultura de graderío, etc. Entonces, aunque esto sea una hipótesis, hay una diferencia, yo sí creo que hay una diferencia mental entre el pensamiento occidental y el pensamiento asiático que rige a nuestros indígenas. No sé, pero en todo caso, habría que tomar en serio esta cuestión y preguntar. Yo tengo una referencia porque he trabajado en INEP unos 30 años y ellos han hecho varias incursiones, por ejemplo, a trabajar con los indios o indígenas, para evitar el término indios, lo que se puede tomar como despectivo, en Siniatu. Y todos ellos están ya ideologizados respecto de eso desde hace
estoy hablando desde hace unos 20 años, ideologizados respecto de que ellos son pues los dueños del Ecuador porque fueron conquistados, pero sus tierras son sus tierras. Y cuando se empezaba a dar clases a las mujeres indígenas, que es tan importante, venían los hombres a asistir a las clases para cuidar de lo que se dice. Y en cambio, los profesores secundarios estaban tan mal formados que no podían explicar a los alumnos la suma de los quebrados, la suma de los números decimales. Entonces, claro, remontándonos, o mejor, proyectándonos a un futuro, nosotros deberíamos primero volverlos, no, en alguna forma, no decirlos más civilizados porque sería hiriente, pero sí, por ejemplo, agruparlos un poco más en pueblos para poder atenderlos mejor, pues, ¿no? Yo creo que habría que darles una electricidad mejor, solar, para que tengan agua caliente, para que se duchen diariamente, para que... Son pequeños ejemplos, ¿no? Ahí habría que tomar mucho más en serio la nutrición infantil y volver a los normales rurales que estableció Alfaro con profesores alemanes. Es decir, tomar más en serio a los indígenas y ayudarles a que sean ciudadanos. Porque según los estudios de Segundo Moreno Llanes, por ejemplo, el libro Rebeliones indígenas en el siglo XVIII, que fue un premio de la Universidad de Bonn, no solamente summa cum laude, sino que tienen para los libros extraordinarios el título de Suprema. Este libro recibió el libro de Suprema y va detallando todas las rebeliones indígenas que ha habido a lo largo, en este caso, pues de la tesis del siglo XVIII, caracterizadas por una extraordinaria crueldad, ¿no? Que no es del caso de ahora, pero algo hay de eso. Pero ellos se rebelaron en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. En el XIX, pues hubo García Moreno, que le mató a Daquilema. Cuando era yo niño, pues invadieron Cuenca los indios por motivo de la falta de sal. O sea, esto no es nuevo, es constitutivo de nuestra historia. Entonces yo creo que es un problema fundamental al que le deberíamos dar académica, sociológica, económica e inteligentemente una solución que durará muchos años. Y así de las otras cosas, yo creo que hay que hacer, Miguelito, una reforma fundamental de la educación. No podemos hacer una educación sin ética, sin cívica. Tenemos que hacer una educación por grupos en que en primaria se vean muy pocas cosas, pero a fondo. Y de esas cosas, aprendiendo de otros países, es el enseñarles a sentir el lugar natal. Yo he visto en Estados Unidos, donde vive mi hijo, cómo en las escuelas a los niños de kinder y de primer grado ya les sacan a la calle varias veces para enseñarles a respetar el tráfico, mostrándoles cómo pasar la calle, enseñándoles lo de la luz verde. Tiene que ser una educación mucho más práctica en cívica, porque esa es la base fundamental para formar la solidaridad que no tenemos y que muy bien han indicado
todos los participantes, que no hay eso. Hay un egoísmo tremendo. Además, en este mundo, que ya se instaló, yo estoy leyendo una historia muy seria de Estados Unidos. Ya en los años 70 y 80 del siglo XIX ya había el problema de que había muchos multimillonarios y en cambio los trabajadores se empobrecían. Entonces, el problema de dar solución en la educación, ¿qué sacamos con tanto bachiller, con tanta universidad, si no creamos fuentes de trabajo, si no les enseñamos otras cosas con qué ganarse la vida, con artesanías, con manualidades, con una agricultura mejor organizada y con unas grandes campañas, porque al fin y al cabo todos nosotros somos mestizos, para que se quite pues este racismo que hay y que ahora desgraciadamente se ha aumentado en octubre y en junio, ¿no? En este momento hay mucha gente que está muy molesta con los indígenas y con razón, porque se ha perdido tanto dinero. Pero la solución es larga. No sé si me he ido por las nubes, pero bueno, les pido perdón humildemente. No, importante, porque voy a plantearles el tema de la educación, que es el problema fundamental del país. Pero antes del tema de la educación, quiero consultarle al doctor Roberto Salgado. En la Constitución que ha sido cuestionada, la del 2008, hay muchos derechos, pero quizás una sociedad se nutre no solo de los derechos que tenemos, sino también de las obligaciones. Y daría la impresión que en el país no hay obligaciones, sino solo el reclamo de los derechos, doctor Salgado. Bueno, efectivamente, Miguel, a que voy a decir algo con la mayor consideración, las protestas siempre normalmente se hacen en busca de que se acepte un derecho y no una obligación, ¿no es cierto? En este caso, la protesta que están haciendo el sector indígena es, yo digo que con doble discurso, sobre 10 puntos. En el fondo no nos podemos mentir todos y hay que hablarnos con claridad. Aquí lo que existe es un intento de golpe de Estado, eso no hay la menor duda, y siempre lo existió desde el principio. De manera tal que eso es uno de los puntos con los cuales yo no comparto, porque debemos vivir en democracia y tenemos que defender la democracia. En segundo lugar, también quería explicar que el tema de estas protestas no es un tema que solamente se ha visto en estos últimos años. Sí es importante recordar lo que ya pasó antes del 10 de agosto de 1809, no en Ecuador, pero sí en Perú, que fue la rebelión de Túpac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui, que inclusive fue despedazado en la plaza de Cusco. Hay que tomar en consideración, como ya lo mencionó también Simón Espinosa, la protesta que tuvo en su momento Fernando Daquilema, que también fue muerto en definitiva en la época de Javier García Moreno. Es decir, que este tipo de protestas sí han existido. Lo que pasa es que todavía en esos momentos el sector indígena no se había concentrado, no se había unificado con lo que ocurrió ya en la época del doctor Rodrigo Borges, y con lo cual estamos totalmente de acuerdo, por favor, yo creo que eso había que hacerlo. Pero, en definitiva, tenemos que incorporar, yo digo que no solamente al sector indígena, porque también hay muchos mestizos y blancos que necesitan una mejor educación. Y eso es exactamente lo que no se ha dado, y por eso me estoy refiriendo, como también lo decía Simón, es que lo que pasa es que el mundo actual ya no es el mundo en el que vivimos, así es, pero no nos estamos incorporando dentro de la educación en el mundo en el que vivimos, porque no es cuestión solamente de tener estos asuntos de correos electrónicos, etcétera, etcétera, sino de dar una educación auténtica que vaya a las necesidades propias del ser humano y no a ciertas materias o a ciertas maestrías que nada tienen que ver en el sentido de país, ¿no es cierto?, o de necesidad de país. Yo por eso pensaba y estaba pensando que tú decías en algún momento, y esto hablando un poco más allá de la educación, y qué hacer en el momento actual. Pues yo creo que en el momento actual tiene que haber una posición seria
definitiva, firme, de parte del presidente de la República para tratar de encontrar una solución con el sector indígena. Yo pienso adicionalmente que sí debe darse unos puentes de unión entre el Estado, directamente a través del Ejecutivo, y el sector indigenista. Pienso yo que habría que pensar tal vez no solamente en el futuro, en un gobierno de élite. Cuando hablo de élite me refiero a quienes acompañan al presidente, sino que debería abrirse de una manera de que se trate más bien de mantener un gabinete de concentración nacional. Y adicionalmente, es algo que hay que analizarlo, sí pensaría yo que frente a lo que está ocurriendo debería plantearse ya la posibilidad de crear un ministerio de indigenista claro, indigenista en el sentido de que haya una relación más directa entre los intereses que tú mencionas de la protesta de los derechos para establecer exactamente cómo podemos incorporar de mejor manera al sector indígena a la realidad ecuatoriana. Cierto es que son un 7%, de lo cual no podemos olvidarnos. Cierto es que son minoritarios, pero cierto es, como decía también Gustavo y Simón, pues en cierta manera que es un sector trascendente en la vida de la República, tan trascendente en la historia que, como bien lo decía inclusive Simón, ellos eran los dueños de todas estas tierras, ¿no es cierto? Entonces yo creo que debe evitarse ya en el futuro, ojalá, esta división mismo entre el indígena y el blanco y el mestizo, sino que ya todos debemos ser iguales. Ahí el derecho a la igualdad auténtica. Pero adicionalmente deben entender también el sector indígena que sus justas protestas deben encaminarse dentro de un Estado de Derecho. No puede hacerse los reclamos de la forma que se está haciendo, porque voy a permitirme leer inclusive este tema, si me permites, mi querido Miguel. Al final del libro, yo mencionaba del Ecuador hacia el siglo XXI en el año 97, exactamente lo siguiente, que si no tomamos las decisiones que tenemos que tomar, señalaba yo que de no actuarse de esta manera en el siglo XXI, estamos hablando de 1997, avisoraba, está escrito, que sin duda en un futuro inmediato en que sobre el país, sumido en una serie de dudas, que afecten las bases mismas de la juridicidad y de la solidaridad que debe imperar en toda colectividad, aparezca una grotesca ley de la selva, una auténtica ley del talión que desprotegerá a los ciudadanos, que arrasará a culpables e inocentes y que constituirá el arma más útil por parte de quienes detenten el poder, dirigida a sojuzgar los pensamientos libres de quienes ansían vivir en paz. Creo que estas palabras son totalmente actualizadas en este momento. Claro, palabras del año 97 y el país no ha cambiado en ese sentido. Quiero plantearles este tema que puso en escena Simón Espinosa, el tema de la educación. Estamos convencidos de que si no cambia la educación, si no hay una educación de calidad en una sociedad democrática, no podemos soñar en cambios y en un desarrollo. Doctor Gustavo Medina, ¿cómo acometer en este problema estructural? Simón nos ha recordado que en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, del que hice parte como su procurador general del Estado, hubo la primera gran manifestación indígena, año 1990. Y el doctor Borja, con esa sensibilidad cívica, patriótica, científica, determinó la educación pluricultural bilingüe. Ahí empezó la educación pluricultural bilingüe. Pero esas medidas tienen que estar acompañadas de otras medidas para conseguir la justicia social,
hay que reconocer que históricamente el sector indígena ha sido maltratado. Pero en cambio, lo que estamos viendo es que con la consigna del antirracismo se proclama el factor más repugnante del racismo, que es precisamente el revanchismo. Revanchismo que está determinando que en lugar de ir limando las diferencias sociales y sobre todo raciales entre la sociedad, en la sociedad nacional, ese racismo como que va incrementándose y eso hay que evitarlo. Pero decía que complementariamente a la educación hay que adoptar medidas que tengan que ver con facilitar los medios de producción. Y aquí viene a mi recuerdo, ya hicimos una reforma agraria y en esa reforma agraria se entregaron tierras particularmente a indígenas y esas tierras pronto se convirtieron en medios de comercio, fueron vendidas por parte de los beneficiarios de esa reforma agraria. Hay experiencias en esta materia. No sé si propiciar una nueva reforma agraria con una nueva concepción, porque a mi juicio, junto con la educación de la moral y de la cívica que ha reivindicado Simón con mucha razón, tenemos que darles medios que les permitan vivir dignamente. Educación, materia indispensable, mecanismo indispensable para el perfeccionamiento humano, pero esa de educación requiere de medios que permitan vivir con dignidad. Educación más medios de producción, y eso nos lleva a la redistribución de la riqueza, sobre todo pensando en que ya tuvimos una experiencia histórica. En 1989 se cayó el muro de Berlín. En 1991 se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con ello se evidenció el fracaso de la concepción marxista. Hay que encontrar entonces nuevas alternativas que concilien los incentivos a la producción de la riqueza, es decir, a la producción de bienes y servicios juntamente con una equitativa distribución de esa riqueza producida por el esfuerzo colectivo. Hacia eso tenemos que ir, pero para eso necesitamos estadistas sabios, pero fundamentalmente legisladores que conozcan de lo que tienen que hacer en materia de leyes para dar el marco referencial dentro del cual debe desenvolverse la consecución del estado de bienestar. Estado de bienestar que no se consigue lamentablemente con convulsiones. Ya las experiencias revolucionarias, entre comillas, nos han dado malos resultados. Tenemos que pensar en que la ley, en que la norma jurídica, antes que ser obstáculo para el cambio social, debe convertirse en el medio racional para conseguir el bienestar colectivo. Así es como debemos pensar modernamente. Doctor Roberto Salgado, esto que ha planteado Simón Espinosa y ha acotado el doctor Gustavo Medina López respecto de este problema fundamental en nuestra sociedad, el cambio en la educación. Sin una educación de calidad no podremos salir adelante en ningún sentido. Así es, yo comparto plenamente.
quisiera también mencionar que en la situación actual aspiro como ecuatoriano de bien que los conductos democráticos sean los que se manejen de la mejor manera para superar este problema. Tenemos que unirnos todos en defensa de la democracia. Tenemos que hacer todo lo posible para que esto se mantenga, pero asimismo hacer verdaderos esfuerzos y pedir a las partes que en el futuro lleguen a acuerdos que puedan mantener la estabilidad democrática. No puede ser admisible bajo ningún punto de vista, decía yo, más o menos algo así como si el correazo es un golpe dado con una correa, parecería ahora que estamos con una correiza que se quiere dar al Ecuador. Definitivamente, andar que tenemos que oponernos definitivamente a este tipo de posiciones y esperar pues que en el futuro el presidente Lasso pues realice las modificaciones, las enmiendas que tienen que hacer y establecer de alguna manera para que el sector indígena también entienda, comprenda que sus legítimas aspiraciones tienen que llevarse por unos caminos democráticos y no bajo imposiciones y bajo violencia que debe ser necesariamente, no reprimida porque no es la palabra exacta, pero sí sujeta a la defensa con la fuerza legítima que el Estado tiene que imprimir a fin de mantener la estabilidad. Bien, quiero agradecer el aporte a este debate. Nos han ilustrado sobre el tema de fondo estructural, cómo cambiar la institucionalidad democrática, cómo fortalecer a las instituciones para recuperar la paz, tener una paz permanente, encontrar salidas jurídicas, políticas y sociales más allá de estos acontecimientos que causan dolor, el vandalismo, la destrucción que durante 2 semanas se ha protagonizado no solo en Quito, sino en varias ciudades y provincias del país. Muchas gracias por participar en este debate. Al doctor Gustavo Medina López, jurista, ex procurador general del Estado, el doctor Simón Espinosa, analista, escritor y estudioso del derecho, y el doctor Roberto Salgado, jurista, escritor y estudioso del derecho. Muy amables, con esto cerramos el programa Controversia en Escena. Quedan grandes desafíos. Seguiremos abogando por buscar la verdad y apelar a la sensibilidad, la sensatez, la cordura, el diálogo y la mediación, que son los únicos mecanismos civilizados para la solución de los conflictos. A los oyentes de Controversia, muchas gracias. Les deseamos felices días mejores en el país. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.